24 de marzo de 2015. Un día que empezó como cualquier otro, con la promesa de la primavera en el aire y el mundo siguiendo sus rutinas habituales. El vuelo 9525 de Germanwings, un trayecto rutinario de Barcelona a Düsseldorf, asciende a un cielo Assam Azur, al cielo claro, con 150 personas a bordo. Los pasajeros se acomodan en sus asientos, algunos charlando, otros mirando por las ventanillas, mientras los motores rugen y la ciudad queda atrás. El vuelo transcurre sin incidentes, hasta que muy por encima de los Alpes franceses, todo cambia. La aeronave se desliza suavemente. Su trayectoria dibuja un arco familiar sobre los impresionantes picos nevados. A las 10:30 de la mañana, los controladores aéreos franceses notan que el avión desciende rápidamente y sin autorización. Sus ojos se abren de par en par, mientras el punto en su radar comienza a caer a una velocidad alarmante, desviándose de su curso esperado. Llaman por radio a la cabina. Germanwings 9525. ¿Pueden confirmar su altitud? Silencio. Las repetidas llamadas quedan sin respuesta. Los controladores intercambian miradas preocupadas. Sus voces se vuelven más urgentes con cada intento. El avión continúa su implacable y silenciosa caída, sin llamada de socorro, sin Mayday. Los instrumentos muestran una rápida pérdida de altitud, pero el mundo exterior no escucha nada de la tripulación, sin señales de fallo mecánico o mal tiempo. Los cielos están en calma, la aeronave parece intacta, y, sin embargo, algo anda terriblemente mal. El silencio es escalofriante, una señal de que algo anda terriblemente mal dentro de la cabina. La charla habitual, los controles de rutina, todo ha desaparecido, reemplazado por un vacío inquietante. Se activan las alertas de emergencia en tierra, pero el avión sigue descendiendo. Los controladores se apresuran, probando todas las frecuencias, esperando una respuesta que nunca llega. Durante 8 minutos agonizantes, la aeronave cae más de 6.000 metros, un fantasma en el radar. Cada segundo se alarga hasta la eternidad mientras los controladores observan, impotentes para intervenir. Los controladores observan impotentes cómo el avión desaparece detrás de los picos. El punto parpadea y luego desaparece, engullido por las montañas. El mundo se queda con un misterio aterrador. ¿Qué pasó en esa cabina? Investigadores y familias buscan respuestas en el silencio. Las últimas llamadas del control de tráfico aéreo resuenan en el vacío, sin respuesta. La radio crepita, con estática, un recordatorio inquietante de las voces que deberían haber estado allí. El silencio sobre los Alpes está a punto de romperse por la tragedia. En los valles de abajo, el mundo permanece ajeno al desastre que se desarrolla arriba. En esos últimos instantes, la esperanza se desvanece a medida que la aeronave desaparece del radar. Los peores temores de los controladores se hacen realidad cuando la señal se pierde para siempre. El mundo está a punto de conocer la horrible razón de por qué. Una tragedia que enviará ondas de choque mucho más allá de los Alpes y dejará una cicatriz en la historia de la aviación para siempre. El vuelo comenzó como cualquier otro, con el suave zumbido de los motores y la anticipación de un viaje por delante. Los pasajeros se acomodaron en sus asientos, guardaron sus equipajes y miraron sus teléfonos, mientras las azafatas ofrecían sonrisas tranquilizadoras. Afuera, el sol se asomaba sobre la pista, proyectando un brillo dorado sobre el Airbus A320 mientras se preparaba para el despegue. El comandante Patrick Sondenheimer, experimentado y tranquilo, y el copiloto Andreas Lubitz, joven y ambicioso, guiaron el Airbus A320 hacia el cielo. Los dos pilotos trabajaron en perfecta coordinación, revisando listas de control e intercambiando breves y profesionales palabras mientras el avión aceleraba por la pista y se elevaba hacia el cielo matutino. La grabadora de voz de la cabina reveló más tarde una conversación informal, rutinaria, relajada. Hablaron sobre las condiciones del vuelo, el tiempo, e incluso charlaron sobre sus planes después del aterrizaje. Nada parecía fuera de lo común. Cuando el avión se niveló a 38.000 pies, el comandante mencionó que necesitaba ir al baño. Fue un momento rutinario, una breve pausa en el ritmo constante del vuelo.
A las 10:27, Sondenheimer salió de la cabina, cediendo el control a Lubitz, un procedimiento estándar que se sigue innumerables veces en vuelos por todo el mundo. El comandante se adentró en el pasillo, confiando en su colega para mantener el rumbo. La puerta reforzada de la cabina se cerró tras él, diseñada para mantener alejados a los secuestradores. Era un símbolo de seguridad, una barrera destinada a proteger a todos a bord cuando the wild. Pero, esta vez, mantendría al comandante fuera y a todos los demás dentro. Solo, Lubitz actuó rápidamente. El asiento del piloto se movió. El piloto automático fue reprogramado. En cuestión de segundos, la atmósfera en la cabina pasó de rutinaria a ominosa. La nueva altitud objetivo: 100 pies, la más baja posible. Las acciones de Lubitz fueron deliberadas, calculadas y escalofriantes en su precisión. El avión comenzó un descenso constante y controlado. Para cualquiera que mirara los instrumentos, podría haber parecido un ajuste menor, pero la realidad era mucho más siniestra. Pasajeros y tripulación permanecieron ajenos a que su destino había cambiado en un instante. Las conversaciones continuaron, se sirvieron bebidas, y el mundo fuera de las ventanas parecía en paz. La puerta de la cabina, destinada a la seguridad, se había convertido en una barrera para la catástrofe. Nadie en la cabina podía haber imaginado lo que estaba ocurriendo a pocos metros. El plan de Lubitz estaba en marcha, y nadie más podía detenerlo. Su concentración era absoluta. Sus intenciones ocultas, tras una apariencia tranquila. La aeronave ya no se dirigía a Alemania, sino hacia la catástrofe. La trayectoria de vuelo, antes rutinaria, ahora trazaba una línea hacia la tragedia. La apariencia de normalidad se había desvanecido, reemplazada por una amenaza escalofriante y silenciosa. Cambios sutiles en el ambiente de la cabina insinuaban inquietud, pero el verdadero peligro permanecía oculto. La tragedia se puso en marcha con un único e irreversible acto, uno que cambiaría para siempre las vidas de todos a bordo y resonaría en la historia de la aviación. El capitán Sondenheimer regresó a la cabina, probablemente notando el repentino y alarmante descenso del avión. Al darse cuenta de que algo andaba terriblemente mal, se movió rápidamente, con urgencia en cada paso. Solicitó volver a entrar por el interfono, su voz tranquila, pero tensa. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo, esta vez con más insistencia. Aún así, solo el silencio le recibió. La cabina permanecía inquietantemente silenciosa. Sondenheimer introdujo el código de emergencia, esperando que el protocolo les salvara. Pero Lubitz, dentro, anuló deliberadamente el sistema, cerrando la puerta con llave y encerrándose. La grabadora de voz de la cabina capturó los intentos crecientes del capitán. Primero, peticiones educadas, luego demandas urgentes y finalmente golpes frenéticos que resonaron por el estrecho pasillo. «¡Abre la maldita puerta!», gritó, su voz ahora llena de una mezcla de rabia, miedo y desesperación. Cada súplica se volvía más frenética a medida que los preciosos segundos se escapaban. La puerta reforzada de la cabina, diseñada después de tragedias pasadas para proteger el vuelo, ahora se convirtió en una barrera impenetrable, una que selló el destino de todos a bordo. En un último acto de desesperación, Sondenheimer cogió una palanca e intentó forzar la puerta, esforzándose con todas sus fuerzas. Pero la puerta se mantuvo firme, negándose a tatarse dentro de medida danante capa quinesina. Respiración tranquila y constante de Lubitz era el único sonido. Permaneció inquietantemente sereno, impasible ante el caos exterior. Mientras tanto, los pasajeros comenzaron a sentir que algo andaba terriblemente mal. El descenso antinatural, los desesperados esfuerzos del capitán en la puerta y las montañas que se cernían visibles a través de las ventanas. El pánico se extendió por la cabina. Gritos y lamentos llenaron el aire en los últimos minutos, mientras el miedo y la confusión se apoderaban de todos a bordo. Los heroicos esfuerzos del capitán,
su determinación y coraje, fueron finalmente en vano. La puerta nunca se abrió, por mucho que lo intentó. La cabina, antes un lugar de seguridad y control, se había convertido en una fortaleza y una tumba. Silenciosa, cerrada con llave e inquebrantable. Con las montañas acercándose cada vez más, el final era ahora inevitable. Una tragedia puesta en marcha, imparable y desgarradora. El descenso de 8 minutos fue deliberado y controlado. Lubitz hizo pequeños ajustes, aumentando la velocidad mientras las alarmas sonaban. ¡Tierra, hacienda! ¡Tierra, hacienda! El instinto de cualquier piloto sería ascender. Lubitz ignoró las advertencias. El ala derecha rozó la ladera de la montaña a más de 640 km por hora. El avión se desintegró al instante, esparciendo escombros por un barranco remoto. La grabadora de voz de cabina se silenció a las 10:41 de la mañana. 150 vidas, de 18 países, terminaron en una fracción de segundo. El lugar del accidente fue una devastación total. No hubo supervivientes, solo fragmentos. Los primeros en responder vieron, de inmediato, que la destrucción era absoluta. El silencio que comenzó, con llamadas, sin respuesta, se convirtió en el silencio permanente de la ladera de la montaña. El mundo quedó en shock. La grabadora de voz de la cabina reveló la verdad. Lubitz estrelló el avión deliberadamente. Los investigadores se centraron en su pasado. Por fuera era un piloto ejemplar, callado, amable, decidido, pero por dentro luchaba contra una depresión y una ansiedad graves. Había interrumpido su formación de vuelo años antes por motivos de salud mental. En las semanas previas al accidente, su estado empeoró. Vio a varios médicos, buscó métodos para suicidarse y ocultó los partes de baja a su empleador. Las leyes de privacidad alemanas impedían a los médicos alertar a la aerolínea. Lubitz ocultó su enfermedad, temiendo perder su carrera. Su crisis personal se convirtió en una tragedia pública. La lucha secreta de un hombre llevó a la catástrofe para 149 personas. La revelación de un accidente deliberado conmocionó a la aviación. ¿Cómo se le permitió volar a un piloto con antecedentes de depresión? Lufthansa sabía de los problemas pasados de Lubitz, pero confiaba en la autodeclaración y los exámenes físicos anuales, no en chequeos psiquiátricos exhaustivos. Las estrictas leyes de privacidad impidieron que los médicos avisaran a la aerolínea. El sistema falló. La supervisión, la notificación y la regulación se quedaron cortas. La tragedia expuso una peligrosa brecha entre la privacidad y la seguridad pública. El accidente no fue solo el fracaso de un hombre, fue sistémico. Las consecuencias del accidente fueron una ola de dolor e incredulidad entre las víctimas, turistas, familias, viajeros de negocios y 16 estudiantes alemanes con sus profesores. Su pérdida devastó comunidades y dejó sillas vacías en las aulas. En Levernet, se erigió un monumento cerca del lugar del accidente. La recuperación fue agotadora. ADN de fragmentos, una fosa común para los no identificados. El dolor se multiplicó al saber que no fue un accidente, sino un asesinato masivo. Las familias buscaron justicia, presentando demandas contra Lufthansa. La tragedia destrozó la confianza del público en la seguridad de la cabina. El enemigo, resultó, podía estar dentro. El mundo lloró no solo a las víctimas, sino también una perdida sensación de seguridad. El incidente provocó una conversación global sobre la confianza, la seguridad y las luchas ocultas. La pérdida se sintió mucho más allá de los Alpes. En respuesta, las autoridades de aviación introdujeron la regla de cabina de 2 personas. Nunca dejes a un piloto solo. Las aerolíneas la adoptaron rápidamente, pero los críticos advirtieron sobre nuevos riesgos y desafíos operativos. Para 2017, la regla fue rescindida en Europa, dejada a criterio de cada aerolínea. En 2024, un vuelo de Lufthansa evitó por poco el desastre cuando un copiloto se desmayó solo en la cabina. El debate se reavivó. La incapacitación del piloto, maliciosa o médica,
sigue siendo un peligro real. El legado de Germanwings 925 sigue dando forma a la política de aviación. El apoyo a la salud mental de los pilotos ha mejorado, pero la regla de las 2 personas sigue siendo controvertida. La búsqueda del equilibrio adecuado entre seguridad y confianza continúa. 10 años después, el recuerdo del Germanwings 925 perdura. Las víctimas eran más que estadísticas. Eran seres queridos, llenos de promesas. Su pérdida obligó a la industria a afrontar sus errores y a introducir cambios. Los monumentos conmemorativos de Le Vernet y otros lugares garantizan que no se les olvide. El legado de la tragedia es a la vez dolor y reforma, una promesa de hacer los cielos más seguros. Honramos su memoria permaneciendo vigilantes y comprometidos con la seguridad. Que sus recuerdos sean una bendición y un recordatorio de nuestra responsabilidad compartida.